Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar con el estudio del sistema urinario. Hay que recordar que los riñones son importantes. Estos van a actuar a modo de filtros, eliminando productos metabólicos, toxinas de la sangre y excretándolas a través de la orina. Vamos a ver que los riñones van a regular el estado hídrico del cuerpo, el equilibrio electrolítico, el equilibrio ácido básico. Y también vamos a ver que van a producir o activar hormonas que van a estar implicadas en la eritropoyesis, el metabolismo del calcio, la regulación de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Entonces, si nosotros empezamos con el estudio del sistema urinario, vamos a empezar con los riñones, como les comentaba. Entonces, los riñones tienen una superficie convexa y una superficie cóncava. Se dice que estos riñones son órganos retroperitoneales, ¿verdad? Y van desde la vértebra T12 hacia L3. Recordemos que el riñón izquierdo es ligeramente mayor que el riñón derecho, ¿ok? De tal manera que abarcaría también T11. Por tanto, vamos a ver que estos riñones se dividen por polos. Tenemos un polo superior y un polo inferior. El polo superior, aquí estaría la glándula suprarrenal. En el polo inferior, recordemos que el polo inferior es un polo libre, ¿sí? También hay que recordar que en la superficie cóncava, más bien en el centro, vamos a encontrar el seno renal, ¿sí? Esto es el seno renal en el borde medial con este pedículo renal, ¿sí? Que va a tener estas tres estructuras que son completamente importantes y que vamos a colocarlas de más posterior hacia anterior, ¿sí? De tal manera que la pelvis renal vendría siendo posterior a todas esas estructuras que vamos a comentar y el seguido de la arteria renal y la vena renal. Ya nada más recordar que L3 se encontraría superior a la cicatriz umbilical, los canales paravertebrales, ¿sí? Superior a los canales paravertebrales, y que el polo superior va a ser más medial que el polo inferior. Muy bien. Si nosotros vamos con el estudio de la relación con los órganos, vamos a ver que el riñón derecho, ¿sí? Está relacionado con el hígado, ¿sí? También encontraríamos la segunda porción del duodeno, el colon y el yeyuno. Mientras que el riñón izquierdo observamos la relación con el estómago, con el vaso, páncreas, ¿sí? El colon descendente y con el yeyuno, ¿verdad? Y bueno, si nosotros vemos aquí las vértebras, tendríamos la vértebra T11, T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Y comentamos que el riñón izquierdo es ligeramente más alto que el riñón derecho, ¿sí? Aquí tendrían las costillas y tendríamos nuestro riñón izquierdo, ¿sí? Recordemos que va al L3, ¿sí? Mientras que el riñón derecho es ligeramente más bajo que el riñón izquierdo, ¿verdad? Y si recordamos los músculos, ¿sí?, posteriores del abdomen, vamos a ver que tendríamos nuestro músculo que es el músculo psoas, el psoas mayor. El músculo psoas mayor tiene inserciones en las porciones adyacentes al cuerpo vertebral, ¿sí? De L3, L1, L2, L3, L4, L5. También tenemos nuestro músculo, que vendría siendo el psoas mayor.
También tenemos el músculo, el cuadrado lumbar, ¿verdad? Que son los procesos, se insertan en los procesos transversos de la vértebra lumbar, desde la última costilla, ¿sí? El músculo cuadrado lumbar. También tendríamos nuestro músculo que es el transverso del abdomen, ¿sí? Y las inserciones costales que van a ser importantes, esas inserciones costales del diafragma, ¿verdad? Recordemos que el riñón, ¿sí? Vamos a observar que en un corte transversal, ¿sí? En un corte transversal, si nosotros vemos el riñón, este riñón tendría su cápsula, pero antes de llegar a la cápsula propiamente fibrosa del riñón, hay que ver una cápsula, ¿sí? Que prácticamente es una cápsula adiposa, ¿vale? Entonces es la cápsula, esta sería la cápsula adiposa del riñón. Tendremos también las láminas, ¿sí? de la fascia renal. Prácticamente aquí hay una porción laminar y una porción alveolar, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra porción laminar, nuestra porción alveolar. La porción alveolar, perdón, sería prácticamente la cápsula adiposa, esta cápsula adiposa del riñón, pero en la porción laminar observamos que está adyacente a la cápsula fibrosa del riñón. De tal manera que esta esta porción laminar, la vamos a representar así. Y la cápsula fibrosa del riñón vendría siendo esta, ¿sí? Y bueno, esta vendría siendo entonces la cápsula fibrosa del riñón, nuestra porción laminar y nuestra porción alveolar. Vamos a ver que la fascia renal, ¿sí? Que vendría que está constituida precisamente por esta porción laminar, vendría siendo la fascia renal. En el polo superior, esta se va a separar del riñón en la glándula suprarrenal, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a formar como tal un tabique, que este tabique, ¿sí? Precisamente va a hacer esta separación tanto de la glándula suprarrenal como del riñón, ¿verdad? Y la fascia también va a envolver a la glándula suprarrenal. Muy bien. Vamos a ver que si nosotros vemos que estas relaciones con T12, T11, T12, vamos a ver que ante una lesión, ¿sí? En una lesión a nivel de T12, ya podría estar comprometiendo el riñón. Se dice que el riñón izquierdo se ve más comprometido que el derecho, ¿sí? Precisamente por esta... ¿Por qué? Porque está ligeramente más alto que el riñón derecho. Y bueno, vamos a ver que puede lesionar también el diafragma. Recordemos que aquí vendría lo que les comentaba de estas inserciones costales, ¿sí? Aquí vendría la inserción costal, entonces va a lesionar tanto la inserción costal como esta parte como el riñón, ¿verdad? Y aquí con el receso costo diafragmático.
Muy bien. Empezamos ya como tal en el estudio de la porción interior ya del riñón. Vamos a observar que el riñón como tal, vendrían aquí este tejido fibroso, ¿verdad? Y empezarían a constituirse lo que son unas columnas, que son las columnas de tejido fibroso. Esas columnas de tejido fibroso también se les conoce como columnas renales o de Berti, ¿ok? Estas columnas renales o estas columnas de tejido fibroso van a constituir espacios y esos espacios son importantes. ¿Por qué? Porque son las pirámides renales. Ya nada más recordar que los riñones, se dice, hay algunas literaturas que mencionan que son de 8 a 12, otras que son de 8 a 14, 8 a 16 pirámides renales. Y vamos a ver que estas pirámides renales van a ser importantes. Por ejemplo, vemos que en el vértice de estas pirámides renales van a presentar las papilas renales, ¿sí? Entonces aquí vendrían siendo las papilas renales. Y recordemos que las papilas renales tienen una cabeza, imagínense una cabeza de un salero, ¿vale? Donde van a desembocar hacia los túbulos colectores, ¿sí? Que van a estar estos envueltos por los cálices menores, ¿sí? Como capuchón. De tal manera que ahí observamos esta relación de estas papilas renales envueltas por los cálices menores. Eh, Vamos a ver que tenemos la médula y la corteza. La corteza vendría siendo la porción más externa. Y esta corteza vemos que tiene una porción como tal, tiene las porciones granulosas, ¿sí? Esa porción granulosa de la corteza. Y que en la parte de la base, ¿sí? De estas pirámides renales, que ya destacamos, van a ir de 8 a 12, de 8 a 16, ¿sí? Vemos que en la base, como tal, está donde se va a relacionar con los arcos de la corteza renal, van a formar lo que son estos lóbulos renales, ¿ok? Que van a ser de 8 a 12 lóbulos renales. A medida que esto se va acercando hacia la corteza, vamos a observar que hay unos rayos que son estas líneas que estoy colocando aquí, vendrían siendo los rayos medulares. Y los rayos medulares van a ser más claros, ¿sí? Por los túbulos renales, de tal manera que vendrían siendo más claros hacia el vértice, ¿sí? Pero más oscuros ya hacia la base, ¿sí? Que se van a continuar con la porción profunda de la corteza. Que esta porción profunda de la corteza, ¿sí? Esta porción profunda de la corteza, vamos a ver que se conoce como la porción radiata o la porción radiada de la corteza. Y también vemos que al tener esta porción radiada de la corteza, también va a haber una porción granulosa de la corteza, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que si empezamos con el estudio como tal de la corteza y la médula, vamos a ver que tendremos aquí la corteza, la médula, ¿sí? Aquí habrá una cápsula que se conoce como cápsula glomerular o cápsula de Bowman, ¿sí? Esta cápsula glomerular o cápsula de Bowman va a estar entre las dos paredes, ¿sí?
Y dentro de la cápsula vamos a encontrar lo que es el glomérulo, que vendría siendo un penacho de lo que viene siendo la arteriola aferente y que emerge como arteriola eferente. Ahorita vamos a ver de dónde vienen estas arteriolas. Ya nada más recordar entonces que aquí está la cápsula glomerular, también conocida como cápsula de Bowman, y nuestro glomérulo. Y esto propiamente va a constituir, ¿sí?, el corpúsculo, el corpúsculo, el corpúsculo glomerular, ¿sí?, que vendría siendo la porción granulosa del riñón, ¿sí? Entonces, aquí vendría siendo la cápsula glomerular, la cápsula de Bowman. Posteriormente, los túbulos contorneados proximales. Recordemos que esos túbulos van a estar dando vueltas en esta parte que es la cápsula glomerular, rodean a la cápsula glomerular, ¿sí? Y que en esta representación vamos a colocarlo de esta manera, pero sí es importante recordar que estas van a rodear como tal esta cápsula glomerular o cápsula de Bowman, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que estos túbulos contorneados proximales, ¿sí?, van a seguir hacia lo que son los túbulos rectos proximales. Y que estos túbulos rectos proximales se van a invaginar en la médula. Posteriormente tendríamos nuestra asa de Henle, ¿sí?, la asa delgada de Henle, que de igual manera es un túbulo delgado, ¿sí?, que asciende. Y posteriormente tenemos nuestro túbulo rectal, imaginándose por esta parte, ¿sí?, la corteza. Y seguido de esto tenemos nuestro túbulo contorneado distal, ¿sí? Y aquí es importante destacar, en el túbulo contorneado distal, pues de igual manera va a estar, como ya les había comentado, esta parte del túbulo contorneado proximal está rodeando a la cápsula glomerular, y el túbulo contorneado distal pasa en relación con la arteriola aferente, de tal manera que tenemos nuestra arteriola aferente y el túbulo contorneado distal estaría pasando por aquí, que ya vendría constituyendo lo que es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Recordemos que ese va a ser importante para aumentar la presión arterial, la secreción de renina, ¿sí? Importante en el sistema renina-angiotensina. Recordemos que la renina va a ayudarnos a pasar de lo que es angiotensina hacia angiotensina 1, y después hay otra enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Y esa enzima convertidora de angiotensina pasa hacia lo que es, va a ayudar a que el angiotensinógeno 1, ¿sí?, inactivado, pase hacia angiotensina 2, ¿sí? Entonces la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2, y esta angiotensina 2 tiene efectos vasoconstrictores. Por tanto, al tener efectos vasoconstrictores va a ayudar a aumentar la presión arterial. Y esto lo va a hacer también a través de lo que es la liberación de aldosterona, que va a actuar principalmente en el túbulo contorneado distal, absorbiendo sodio, ¿sí? Absorbiendo agua, sí, pero el sodio a través de ósmosis, ¿sí?, que ya sabemos que la ósmosis es el movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable que va de menor a mayor concentración del soluto, que en este caso el soluto, vamos a ver que esta absorción de sodio en este túbulo contorneado distal, pues precisamente como resultado va a dar origen a un aumento, ¿sí?, de la presión arterial, ¿vale? Muy bien.
Eh, para continuar con nuestro estudio, recordamos que el túbulo contorneado distal va a llegar hacia unos túbulos, ¿sí? Que en este caso vendrían siendo los túbulos colectores, que esos túbulos colectores se van a unir hacia unos túbulos colectores de segundo orden, ¿sí? Que estos túbulos colectores de segundo orden, también algunas literaturas, ¿sí? Dicen que son los túbulos de Bellini, ¿sí? Los túbulos de Bellini. Y que estos, bueno, van a llegar de todas estas nefronas. Se dice que es 1.000.000, el riñón posee 1.000.000 de nefronas, que es la unidad estructural, ¿verdad? Como ya sabemos, estas nefronas, unidad funcional del riñón, es unidad estructural funcional del riñón, y que se va a repetir esto en cada riñón, ¿verdad? Del individuo. ¿Y qué pasa después aquí? Bueno, vamos a ver que estos túbulos colectores, ¿sí? Si los esquematizamos de esta manera, vendrían siendo estos túbulos colectores, ¿sí? Y tendríamos aquí nuestros cálices menores. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Recordemos, ya les había comentado que los cálices menores van a envolver, ¿sí? Recuerden que los cálices tienen una forma de copa y van a estar cubriendo como un capuchón, ¿sí? A esos túbulos colectores, ¿sí? Y que esos túbulos colectores, como ya les había comentado, ¿sí? Van a presentar, más bien este vértice, sí, van a presentar papilas renales, donde va a iniciar esta filtración, para que los cálices menores pase hacia los cálices menores pasen hacia los cálices mayores, ¿sí? Y bueno, se lleva a cabo esta filtración de orina, ¿verdad? Hacia lo que ya conocemos, que vendría siendo el uréter, ¿sí? Después el cáliz mayor, la pelvis renal y el uréter, ¿verdad? Que recordemos que la pelvis renal se va a encontrar posterior a la vena renal, a la arteria renal. Muy bien. Si continuamos con el estudio de los riñones, vamos a ver su irrigación. La irrigación de los riñones se da por las arterias renales, ¿verdad? Y estas arterias renales vienen de la aorta descendente, ¿sí? Aquí lo importante, hay que destacar que en el riñón izquierdo, si nosotros lo esquematizamos de esta manera, recordemos que el riñón izquierdo es ligeramente más alto que el riñón derecho, entraría la arteria renal. Recordemos que la arteria renal es posterior a la vena renal, pero anterior a la pelvis renal, ¿sí? Y vemos que esta arteria renal, como tal, lo vamos a esquematizar de esta manera, va a ser más corta, ¿sí? Va a ser más corta para el riñón izquierdo, precisamente por la posición de la aorta. Como ya sabemos, se va a encontrar lateral hacia la parte lateral, pero en el lado izquierdo de la columna vertebral. Si nosotros vemos, en este caso, la posición de la arteria renal, ¿sí? Vemos que es más larga en el riñón derecho. Y pasa al revés con el drenaje venoso, ¿sí? Que vendría, que está dado por la vena cava inferior, ¿sí? Que esta vena cava inferior, al encontrarse al lado derecho, vemos que es más corto, ¿sí? Hacia el riñón derecho que al riñón izquierdo.
Entonces ahí tendríamos las relaciones entre las arterias y las venas. Ya nada más recordar que estas arterias renales se van a dividir, van a ser de 6 a 8 ramos, ¿sí? De estas arterias renales, y vamos a empezar a ver cómo se empieza a irrigar todo esto. Recordemos que en los bordes, ¿sí?, de las pirámides renales, de las columnas renales, entonces vamos a ver cómo empieza a dividirse a partir de estas 6 a 8 ramas, ¿sí? Llegaría a lo que son los bordes de las pirámides renales, o lo que vendría siendo en estas columnas renales. Entonces aquí tendríamos estas divisiones y que, que se van a llamar arterias interlobares, es decir, arterias interlobares, arterias entre los lóbulos, que recordemos, ya les había comentado, son de 8 a 12 lóbulos renales. Posteriormente, estas arterias interlobares van a pasar al lado de estas, vamos a ver si lo tenemos por aquí, de estas pirámides renales, y observamos que pasarían a llamarse lo que son las arterias arqueadas o arciformes. Arterias arqueadas o arciformes. Recordemos que estas arterias arqueadas o arciformes van a estar en la base de la pirámide, ¿verdad? De las pirámides renales. Y ya las arterias arqueadas o arciformes van a convertirse en lo que es la arteriola aferente. Y estas arteriolas aferentes, como ya habíamos visto, van a pasar hacia lo que es el glomérulo. Se forma todo este penacho. Recordemos que el glomérulo está envuelto por una cápsula, que es la cápsula glomerular o la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces el cáliz, recordemos que el cáliz, ¿sí?, es como una copa, ¿verdad? Y vamos a ver que estas arterias aferentes van a dar ramos interlobulillares, ¿sí? Es decir, va a dar ramos interlobulillares. Y vamos a ver que después de que se dan estos ramos ramos arteriolas o de las arteriolas interlobulillares, ¿sí?, van a desembocar en las venas interlobulillares, que ya vendríamos hablando de lo que es el drenaje venoso. Venas interlobulillares. Y también, vamos a ver que si seguimos en esta parte, las arteriolas aferentes dan un plexo, que es el plexo peritubular, y posteriormente vendrían siendo los vasos rectos, ¿sí?, hacia lo que es la parte de de estas arteriolas, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la filtración glomerular van a pasar plasma, pero no elementos formes de la sangre ni proteínas, a menos que haya problemas, ¿sí?, condiciones fisiopatológicas como insuficiencia renal. Entonces, aquí la parte importante es que se van a dar ramas de las arterias interlobulillares, pase hacia venas interlobulillares, y posteriormente pues tendríamos las venas arqueadas, las venas
interlobulares. Por supuesto, luego siguen las renales. Y bueno, ya van a constituir lo que es la parte hacia el drenaje en la vena cava inferior. Muchas gracias.